Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Bueno, un día muy importante en materia de anuncios económicos. Ya estamos con Willy Cohen, con Daniel Estico y con Julio Bárbaro, que vamos a analizar lo que anunció hoy Alfonso Prat-Gay y las repercusiones también políticas de estos anuncios. Está también con nosotros Luis Barrionuevo, porque creo que los sindicatos, frente al aumento de precios, vendrán con nuevos reclamos. Pero antes nos vamos al encuentro de Margarita Stolbizer. Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, todos los días que vamos cambiando los temas, es una vorágine impresionante. Sí, así parece. Algunas cuestiones podían ser, digamos, fáciles de prever, digamos, por lo menos los anuncios en materia económica. Todos sabíamos que algunas de estas cuestiones iban a venir. Otras no estábamos preparados en realidad. ¿No estabas preparada para la designación que hizo el gobierno de Mauricio Macri con respecto a estos dos nombres para completar la Corte Suprema de Justicia? ¿Te sorprendió eso? Sí, sobre todo, digamos, en rigor de ser sincera, yo tuve la reunión con el presidente Macri el día viernes y yo salí muy conforme de la reunión, lo vi muy bien a Macri, la verdad muy receptivo, primero el gesto de haber convocado a quienes días antes habíamos competido con él, por lo tanto nos sabe diversos, nos sabe distintos, y estuvo dispuesto a escuchar. La reunión fue tan positiva que yo en ningún momento sentí que fuera simplemente un saludo protocolar o una fotografía, sino que hubo una muy buena agenda de contenidos. Él nos comentó su agenda y lo noté muy receptivo a los temas que por lo menos yo llevaba, y al menos Sergio Massa pensó y tuvo la misma impresión que yo tuve en su reunión, así que salí muy conforme. Conversamos sobre temas que tienen que ver con lo judicial, con lo legislativo, obviamente son los temas que a mí me ocupan, y de todo esto nada. Yo salí, incluso elegí, salí muy satisfecha con la reunión, pero además con una perspectiva hacia adelante muy positiva. Bueno, 2 días después aparece este tema del decreto que no deja de impactar, y más allá de las disquisiciones jurídico-constitucionales, yo creo que es una aberración en términos jurídicos y un retroceso institucional muy grave. ¿No es legal para vos? Para mí no lo es, pero y además ya a esta altura no solo que no lo sea para mí, es muy llamativo que todos los constitucionalistas más prestigiosos de la Argentina salieron a decir que no era constitucional o que no estaba bien y demás, siempre hablando del procedimiento. Ahora, yo sinceramente creo que más allá de lo jurídico y lo constitucional hay un error político, un error muy grande de oportunidad, de forma. Estuvo reunido el viernes y sábado con todos los gobernadores, un éxito tener una reunión con los 24 gobernadores, todos sus opositores, y la verdad nada se dijo de esto para que termine saliendo casi entre gallos y medianoche 2 días después. Pero además nombrar a 2 jueces de la Corte por decreto de necesidad de urgencia, ¿lo tenés o lo tiene el presidente a tiro de decreto para, si no le gusta cómo falla, sacarlo? Sí, claro, bueno, ese es todo un dato, Andrés, porque además si algo garantiza la Constitución Nacional es la inamovilidad de los jueces. Entonces, ¿cuál es, digamos, la explicación frente a un juez que podría o ser removido por un decreto, o un decreto lo nombra, un decreto lo saca, o en definitiva tienen un plazo determinado y entonces cuando termina el plazo se tienen que ir, o si no hay convalidación por parte del Senado? Es muy, muy difícil, muy enroscado en términos técnicos, jurídicos. La verdad, me parece a mí que se han equivocado seriamente. Ahora, ¿qué imaginás vos debió haber llevado al gobierno, a Mauricio Macri, al presidente, a tomar esta decisión? Sobre todo porque venía políticamente, claro, hablando del arte del acuerdo, las reuniones con los opositores, con los gobernadores. Cuando yo escucho las explicaciones me preocupan más incluso que el propio decreto, porque he escuchado una de las explicaciones que dice, no, el presidente no podría tener el rechazo a una ley en el inicio de su gestión y no podría tener un fallo en contra. ¿Qué quiere decir eso? Entonces estamos nombrando 2 miembros de la Corte para que no tenga fallos en contra. Pero es una barbaridad. Pero además lo cuando que dijo han que dicho, no iba a haber jueces ni militantes ni macristas. Claro, las explicaciones han sido un horror. El decreto ya era muy malo, las explicaciones han sido peor. Creo que han cometido un error enorme. Y además lo que más me preocupa es que esto les ha dejado un terreno servido al kirchnerismo. Yo, ¿qué hubiera hecho? Porque además hay que recordar que Néstor Kirchner en el inicio de su gestión dictó aquel decreto, el 222, de autolimitación de atribuciones para
para designar los miembros de la Corte, aprobando un reglamento para participación de la ciudadanía, controles, antecedentes, oposición. La verdad, una cosa impecable, que el conjunto de los argentinos, de todas las banderías políticas, elogiamos. Durante todos estos años siempre dijimos, ese inicio de Néstor Kirchner fue muy bueno. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué creo que tendría que haber hecho Macri? Hago un homenaje a Néstor Kirchner, hago un acto de homenaje, pongo en marcha el 222 y abro el proceso que dice el 222. Llego al mes de febrero con un kirchnerismo acorralado, porque va a estar acorralado electoralmente, políticamente, judicialmente, porque se han ido muy mal, muy mal, y en febrero se abre una negociación para llegar al Congreso y tener la aprobación del Senado. Ahora, de todas maneras... ¿Qué ha hecho esto? Envalentonarnos, están mañana en la calle, es una vergüenza. Reclamando por la división de poderes. Pues es un error político, una falta de visión política que a mí me llama la atención. Ahora, de todas maneras, ¿van a necesitar de parte del Senado la aprobación estos dos nombramientos? Rosati, porque es una situación un poco muy contradictoria. Muy contradictoria, muy atípica. Incluso los que tratan de salvar la situación dicen esto, bueno, no, ahora vamos a poner el 222, ahora vamos a mandar al Senado, van a necesitarlo, y la verdad es muy contradictorio porque están utilizando un artículo de la Constitución que a mi juicio no es aplicable, y después dicen, no, pero tiene que ir a pasar por el Senado. Muy raro, con un Senado que, habiendo envalentonado al kirchnerismo, les va a resultar más difícil, cuando en realidad lo que tendrían que haber hecho era homenajear a Kirchner, y van con eso al Senado en realidad. Pero bueno. Margarita, en estas últimas horas vos has ratificado la denuncia por enriquecimiento ilícito contra la expresidente. Sí. ¿Vos creés que ella puede ir presa? ¿Está el caso Tesur, lo que vos señalás? Sí. A ver, lo primero es, digamos, lo esperable es que la justicia actúe, tome las medidas investigativas que son necesarias, teniendo como tienen toda la documentación por delante, y que empiece a tener que rendir explicaciones. Sería bueno que la empezaran a llamar a prestar una declaración, a acompañar documentación, después veremos si va presa o no, porque para eso se tiene que dar una cantidad de delitos y de situaciones. Lo importante sería en principio que la citaran, que se hicieran las pericias sobre la documentación que existe. Una aclaración es que la denuncia, porque muchos dicen, no, pero ya se le investigó por enriquecimiento ilícito y ya las causas cerraron. A ver, las causas en las que se lo investigó, que era cuando todavía estaba en vida Néstor Kirchner, 2008-2010, investigaban el incremento patrimonial que habían tenido el matrimonio en aquellos años. Esta causa es absolutamente distinto. Primero es después de la muerte de Néstor Kirchner, es 2010-2014, por eso es Cristina Fernández y es Máximo Kirchner, y tiene que ver ya no con el incremento, sino con los desfasajes, las inconsistencias, las diferencias que existen entre información pública de distintos documentos respecto a los bienes que componían el acervo hereditario de Néstor Kirchner y que hoy están en la declaración jurada de ellos. ¿Te sorprendió que hoy el juez federal Ariel Lijo no dejase salir del país a Vudú? No me sorprendió porque siento que era la respuesta natural. Quien ha leído el auto de procesamiento del hijo a Vudú, donde el hijo describe el hecho como un hecho de corrupción, describe la maniobra como el apoderamiento de la fábrica del dinero por parte de Vudú, entonces era la medida necesaria. Y yo siento que muchos de los jueces y de los fiscales empiezan a sentir una especie de alivio, que van a tener mucho que hacer el año que viene, porque claro, aquellas limitaciones o autolimitaciones que sentían cuando veían que avanzar era avanzar sobre quienes estaban ocupando cargos de representación institucional tan grande, bueno, hoy me parece que se sienten un poco más liberados. Así que yo creo que mirando la causa procesal era un paso prácticamente necesario. Así como en lo personal, bueno, vos también criticamos fuertemente la designación por decreto de estos dos jueces de la Corte, estuvo muy bien en dejar caer el memorándum. Muy bien, muy bien. Yo creo, y por eso vuelvo a insistir un poquito, que, y a mí me llama la atención, hasta me animaría a decir, me duele un poquito el error que cometieron, porque había tomado algunas decisiones muy correctas, algunas de ellas dentro de lo que fueron las designaciones del gabinete, yo no coincido con todas, pero hay algunas que son realmente muy buenas, el tema del memorándum, todos los primeros pasos, digamos, además un cambio en la Argentina. Yo sentí los primeros días que había un cambio y que lo importante
importante era que ese cambio no fuera solamente un cambio de estilo, sino que realmente se avanzara sobre cuestiones de contenido. El desistir, digamos, en el caso del memorándum con Irán, fue una cuestión muy fuerte de contenido, fue el cumplimiento de uno de los compromisos que había hecho, así que creo que eso fue muy valioso y nos abre una cuestión distinta. Y ahora la creación de la unidad de investigación de la AMIA y también de la denuncia del fiscal Nisman también me parece que abre otra vez un paso muy importante. ¿Y estás de acuerdo también con el ex senador que forma parte? Sí, Mario Cimadevilla es una persona excelente, primero con conocimientos técnicos jurídicos y después absolutamente seria y honesta, así que sí, una persona que ha sido muy bien designada para una tarea tan delicada, porque también creo que hay que concederle a Cimadevilla que no le están dando ningún premio con esto y que en realidad es siempre tuvo una conducta muy clara en ese sentido. Muy clara, así que es una persona para mí muy seria, muy confiable, pero en una tarea muy difícil. Margarita, ¿te dice algo que justo ahora Ollarvide se retire, se jubile? Yo creo que es una persona que no... habría que tratar de decirlo con delicadeza. Muchos esperábamos que se hubiera ido hace tiempo. Bueno, me parece que es bueno ahora. Lo que hay que tener claro es que la renuncia o la jubilación no implica la impunidad. Y si Ollarvide ha tenido responsabilidad, al menos en algunas causas cerradas de manera irregular o en algunos episodios oscuros, como de hecho los hay, y varios, deberá ser investigado y deberá rendir cuentas. ¿Y crees que tiene que ver la renuncia, la jubilación, el pedido de jubilación justo ahora, cuando la relación de Ollarvide por haberlo procesado a Macri por las escuchas ilegales no es la mejor? No, claro, por supuesto, no es la mejor y obviamente que tal vez esto pueda tener alguna relación con su salida y con su decisión. Yo creo que Ollarvide estaba para irse en cualquier condición y con cualquier gobierno. Margarita, ¿cómo quedó entonces tu relación en este momento con este gobierno al cual había empezado institucionalmente con todos estos datos que vos señalás? ¿Te decepcionó entonces este tema vinculado al tema de la Corte? El tema... ¿Crees que puede ser corregido? Sí, a ver, el tema absolutamente, por eso soy muy crítica y además... Una cosa que para mí es importante aclarar, yo estoy diciendo exactamente las mismas cosas que hubiera dicho si esto lo hacía Cristina Fernández. Y por lo tanto me parece que por una cuestión de honestidad intelectual yo no podía callarme la boca o no podía decir menos cosas que las que dije, que son las mismas que hubiera dicho en la otra situación. Sin embargo, esto no implica que yo vaya a desdecirme de lo que he planteado, que creo que es necesario en la Argentina construir una cultura de diálogo y de cooperación. Diálogo y cooperación es que el que gana no se crea que es dueño absoluto de todo y el que pierde no esté en la vereda de enfrente tirando piedras. Yo no tengo ninguna intención de hacer eso, pero yo no formo parte de este gobierno, no formo parte del Cambiemos, estoy en otro partido político y en ese sentido voy a actuar con el sentido de la cooperación, pero también del rigor cada vez que sea necesario y alguna cosa no me parezca bien. Margarita, gracias por haber estado con nosotros. Ya está con nosotros Luis Barrio Nuevo y ahora vamos a ver, después de lo que anunció hoy Prat Gay, ¿qué puede pasar con todos nosotros?